Se les está olvidando una cosa esencialísima. A ver, este dibujo ya lo hemos hecho un montón de veces. Fíjate. Si la distancia que estoy sacando es horizontal, y tenemos por aquí la casa de Juan. Aquí está la casa de Juan. Por acá está Juan esperando su transporte. Y por acá está la escuela de Juan. Y resulta que de la casa de Juan a la escuela son 10 kilómetros. Y de la casa de Juan al transporte son 2 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que existe entre el transporte de Juan y la escuela de Juan? ¿8 kilómetros? ¿Y qué hiciste para saber que son 8 kilómetros? Restaste 10 a 2, ¿verdad? Así lo encontraste. Entonces, ¿cuál es la longitud, por ejemplo, del cateto adyacente? A ver, otra vez. Es que me hablaron dos al mismo tiempo. ¿Cuál sería o cómo encontrarías la longitud de este cateto, de este segmento de aquí? Rebel, sálvanos por favor. ¿Cómo encontrarías la longitud de este cateto? Perdí. ¿Cómo? Podrías usar la fórmula de distancia, pero así como dicen los abuelos, ¿no? Estás matando moscas a cañonazos. Como es horizontal, basta hacer lo siguiente. A x2 le resto x1, como lo hicimos con la escasa camión escuela. A la longitud larga le quité la longitud chiquita y me da esta distancia. Es x2 menos x1. Eso solo funciona cuando es horizontal o cuando es vertical. ¿Cuál sería la longitud del cateto naranja? Y2 menos y1. Ahora, fíjate, si yo me decidiera por usar seno, esto me quedaría y2 menos y1 sobre la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo me decidiera por usar coseno, esto quedaría x2 menos x1 sobre la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero si yo me decido por usar tangente, esto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es por eso que nosotros vamos a usar mejor tangente, porque nos evitamos mucha molestia. Muy bien. Si ya nos decidimos por usar tangente... bueno, pausa aquí. ¿Dudas? Pues mira, la tangente es por comodidad. ¿De acuerdo? Voy a volver a escribir. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No alcancé a ver quién me preguntó. ¿Puedes abrir tu micrófono y decir tu nombre? Sujei. Muy bien, Sujei. Presta atención porque ya vi que estás con tu amiguita ahí al lado, ¿eh? Sale. Ok. Fíjate. En nuestro dibujito, porque estamos en un plano cartesiano, ¿cómo encontrarías la longitud de esta hipotenusa? ¿Qué fórmula usarías?
Si fuera un triángulo solito por ahí, sí usaríamos el teorema de Pitágoras. Pero, como está en un plano cartesiano, ¿cómo se llama eso? La fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia, claro. ¿Me la puedes decir? ¿Qué dice la fórmula de la distancia? Así, ¿no? Sería. Y para sacar la distancia del cateto opuesto, ¿cómo lo sacarías? ¿Cuánto mide este cateto naranja? Y2 menos Y1, perfecto. Entonces, si nosotros hiciéramos seno, quedaría de la siguiente manera. Y2 menos Y1, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa que vendría siendo la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si yo me decidiera usar coseno, es decir, la longitud del cateto adyacente es x2 menos x1 sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si yo me decido por usar tangente, entonces es el cateto opuesto, la longitud, que es y2 menos y1 sobre el cateto adyacente, que es x2 menos x1. Si yo te diera a elegir, Sugei, ¿cuál de las tres usarías? ¿Por qué, Sugei? Bueno, muy bien. Usamos tangente porque es menos complicada. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nadie? Entonces voy a continuar. Bien. Muy tarde. Sale. El objetivo es encontrar el ángulo de inclinación. Que en este caso dije que se llamaba alfa, entonces aquí no debe de ser teta, debe decir alfa. Bien. ¿Qué tengo que hacer para despejar alfa? Es pregunta. ¿Da menos 1? ¿Tan menos 1? No puedo creerlo. Ya tuvieron maestros ingenieros, ¿verdad? Eso no se llama tan menos 1. La calculadora dice tan menos 1 porque no cabe su nombre, pero esto se llama arco tangente. Entonces, la inversa de tangente se llama arco tangente. Y es igual, lo escribimos de la siguiente manera. Arc tan, su nombre es arco tangente, aplicado ¿a quién? A y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Recuerden, en la calculadora aparece como tangente a la menos 1, pero es porque no quieren desperdiciar espacio en escribir arctan. Pero la función inversa de tangente es arctan, arco tangente. Y asimismo para seno y para coseno, arco seno, arco coseno. Sería arc sin y arc cos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta allí? Dime. Sí. Sí. No, así no. Se llama arco tangente y hay que decirle por su nombre. ¿Sí? Arctan. Es que si no, le estás haciendo bullying a la tangente. No, no hagas eso. Sale. Otra duda. Corre. Otra duda.
¿no? Entonces continúo, ¿va? Sale. Cuando nosotros estamos haciendo operaciones en una ecuación, porque quiero encontrar ciertas cosas, ¿no? Ahí planteo ecuaciones, hago sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a trabajar con el ángulo. Nosotros no vamos a trabajar con el ángulo. Vamos a trabajar con otra cosa que está relacionado al ángulo. Y este concepto es uno de los conceptos importantes en las matemáticas. Por favor, no se olviden de él. Se llama pendiente. Cuando yo digo la palabra pendiente, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ok? Hacia abajo, también para hacia arriba, ¿no? O sea, como qué tan inclinado está algo. Entonces, la pendiente está justamente relacionado con el ángulo de inclinación. En matemáticas, nosotros acostumbramos a reservar algunas letras para ciertos conceptos. Este es uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la pendiente, tenemos reservada la letra M minúscula.